Y ya estamos en simultáneo, 3 provincias de la República Argentina, Entre Ríos, gran parte de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, junto a nuestro compañero de Canal 10 de Mar del Plata, Germán Lagrastra. Vamos a compartir esta entrevista con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El tema es la reforma, este proyecto de reforma del impuesto a las ganancias, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que ha obtenido el dictamen en el plenario de comisiones, que tuvo la presencia además del ministro de Trabajo, Mario Meoni. Junto a Germán Lagrastra, entonces, comenzamos con esta entrevista, agradeciendo el tiempo a Sergio Massa por estar presente en esta oportunidad, como decía, para Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Muchísimas gracias por este tiempo y comenzamos ya mismo entonces a dialogar respecto de este proyecto que alcanzará, que beneficiará a 1.200.000 argentinos aproximadamente, en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, a 32.000 entrerrianos. Bueno, ¿qué se espera respecto del impacto en las economías regionales? ¿Cómo se puede lograr que ese dinero que no será destinado al impuesto a las ganancias finalmente se inyecte en la economía real y no a la especulación, Massa? Bueno, primero buenas noches, Evangelina, Germán, un beso muy grande a todos los marplatenses y las zonas aledañas, ¿no?, de Mar del Plata, que también los miran mucho y los siguen mucho, y obviamente a todos los entrerrianos y santafesinos que sabemos, Evangelina, que los siguen con mucha atención. Primero contarles que en el caso de Santa Fe son casi 99.000 santafesinos, que en el caso de Entre Ríos son 32.000 entrerrianos, que en la ciudad de Mar del Plata son 23.000 los marplatenses que dejan de pagar el impuesto a las ganancias entre trabajadores y jubilados. Con lo cual estamos hablando solamente en la charla de estas dos provincias y esta ciudad tan importante de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de casi 150.000 personas. Y en realidad son más de 1.260.000 personas en todo el país. El esfuerzo fiscal que hace el gobierno es de casi 49.000 millones. Y tomamos la decisión entendiendo que no solamente cuando bajamos el impuesto mejoramos el salario del trabajador, sino que además liberamos recursos que van al comercio, que mejoran el funcionamiento de la economía interna, con la particularidad además de que tomamos la decisión de que sea retroactivo al 1 de enero, con lo cual el Estado va a estar devolviendo lo que le fue descontado a este 1.260.000 trabajadores y jubilados de impuesto a las ganancias a lo largo del mes de enero, de febrero y de marzo. Obviamente, para nosotros no solamente es una medida de estricta justicia, sino que además entendemos que era una cuestión que venía muy demorada. Recordemos que en enero del 2016 había 1.100.000 trabajadores en la Argentina que pagaban el impuesto a las ganancias. En enero del 2021 ya estábamos en 2.300.000, a pesar de que habíamos perdido algunos puestos de trabajo. Y obviamente eso significa que el Estado se apropia de parte del esfuerzo de la gente. Y lo que teníamos era que curar esta irregularidad. Para que ustedes se den una idea, a partir de la sanción de la ley, solo 7 de cada 100 trabajadores en la Argentina que cobren más de 173.000 pesos, porque es 150, pero además hay 23.000 pesos que hacen una escalera para que no haya impacto del 35%, con lo cual estamos hablando de que solo el 7% de los trabajadores argentinos va a pagar impuesto a los salarios altos, como lo llamamos nosotros, y solo 4 de cada 1.000 jubilados. Obviamente estamos hablando de los jubilados que cobran jubilaciones de más de 8 jubilaciones mínimas, jubilaciones de más de 168.000 pesos. Así que la verdad es que para nosotros es una satisfacción. Hoy el Senado le dio dictamen de la Comisión de Presupuesto. Entendemos que en muy poquitos días la va a transformar en ley, y para mí en lo personal, porque es un tema que vengo planteando ya desde el año 2013, pero sobre todo para el presidente y para la gente en general es una muy buena noticia, porque en realidad es un primer paso, una decisión del gobierno de recuperar el ingreso para mover la economía, para tratar de reactivar el consumo, para tratar de mejorar el funcionamiento de la economía en el mercado interno.
Massa, recién usted mencionaba el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado, que es realmente importante, y la verdad que la iniciativa es positiva. Por otro lado, también está el sector productivo, el sector que genera empleo. En ese sentido, ¿puede haber alguna modificación tributaria, alguna novedad, algún proyecto que esté dando vueltas en la Cámara de Diputados como para contemplar, y mucho más aún en este contexto? Sí, estamos trabajando por estas horas junto al equipo económico, junto al ministro Guzmán, junto a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que el grueso de nuestra economía, que es PYME, recordémosle a la gente que más del 70% de nuestra economía depende en empleo, depende de nuestras pymes, también tenga un beneficio impositivo que les dé un impulso para este año. Aspiramos a que la economía este año crezca el 7%, aspiramos a recuperar salarios y jubilaciones. Obviamente en ese sentido, además con la preocupación de tener firmeza en el combate contra la inflación, entendiendo además que por el arrastre del congelamiento en la pandemia y la devaluación de Macri, teníamos un enero, un febrero y un marzo todavía con dificultades en términos de inflación, pero entendiendo que a lo largo del año nuestro mayor esfuerzo tiene que estar en que bajen los precios, se congelen los precios, cuidemos el bolsillo de la gente para recuperar poder de compra. Massa, ¿cómo hacer para que, bueno, justamente este dinero que quedará en manos de este 1.200.000 personas, argentinos, sea volcado a la economía real y no a la especulación? Y por otro lado, ¿qué rol ocuparon los gremios al momento de llegar a un acuerdo para este proyecto? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta y después le contesto la primera. La verdad es que este proyecto tuvo la virtud, si usted quiere, de que logró cruzar la grieta, ¿no? Nos sentamos con todas las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA, la Corriente Federal, todos los grupos gremiales de la Argentina, planteando además mejoras. Hoy la ley no preveía que el conviviente pudiera ser debitado del impuesto a las ganancias, que el hijo discapacitado no pudiera ser debitado de los gastos, ¿no?, que tiene una familia por hijo discapacitado, no podían ser debitados del impuesto a las ganancias. Metimos los gastos escolares para ser debitados dentro del impuesto a las ganancias. Metimos el aguinaldo hasta 150.000 pesos tampoco paga impuesto a las ganancias. Obviamente miramos el tema de la movilidad, de los viáticos, de lo que se llaman fallas de caja en el caso de los trabajadores de supermercados o de trabajadores de bancos. La ley es muy completa y en ese sentido estamos muy satisfechos de haber articulado con todos los sectores de la representación de trabajadores y también con la Cámara de Comercio, con la Unión Industrial, con las distintas entidades que entendían que estos casi 50.000 millones volcados al mercado interno son claramente mejora en lo que es el funcionamiento del comercio y la pyme. Pero en paralelo le quisiera agregar que además, digamos, votaron por la afirmativa 244 diputados y ninguno por la negativa, o sea, cruzó la grieta política, logramos un alto nivel de consenso, inclusive de aquellos diputados que a lo mejor en el gobierno anterior defendían una idea distinta, ¿no? Recordémosle a la gente que a pesar del compromiso del expresidente de que en su gobierno nadie iba a pagar impuesto a las ganancias, del 1.200.000 trabajadores que arrancó en el 2016 pagando el impuesto a las ganancias, terminaron 2.560.000 pagando impuesto a las ganancias. Y a pesar de eso, trabajamos con comprensión, con diálogo, sin la cosa de la chicana fácil. Más allá de que siempre aparecen debates acalorados o peleas en el Parlamento, dialogando con todos los sectores. Y entendemos que la recuperación de la Argentina, la vacunación en la Argentina, la reactivación de la economía argentina y la recuperación del ingreso de trabajadores y jubilados en la Argentina nos debe encontrar trabajando a todos unidos. No puede haber ahí cuestiones de pelea política.
Recién mencionaba que no, bueno, en este caso y en esta oportunidad y en este debate que se dio un día sábado, que algo que está bastante postergado, no se vio reflejada la grieta de la cual hablamos tanto en estos últimos tiempos. En las últimas horas hubo una reunión en la cual usted participó, tema elecciones, también referentes de la oposición. ¿Qué se puede saber respecto a eso? ¿Puede haber postergación de las elecciones, de las PASO, de las primarias? ¿Qué se está evaluando? Mire, yo le voy a contar, la reunión no fue por las primarias, la reunión fue para poner en marcha un fondo que se llama PREINVA, que es un fondo que fue producto de un acuerdo entre el bloque de Juntos por el Cambio y el bloque del Frente de Todos, en cabeza de el presidente de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y en cabeza mía, un proyecto para, digamos, facilitar a los municipios 5.000 millones de pesos para infraestructura. Hoy se reglamentó, estaba el ministro Catopodis, estaba el ministro de Interior Guado de Pedro, estaba el gobernador Axel Kicillof, porque se puso en marcha la parte de la provincia de Buenos Aires. Para que usted se dé una idea, para Mar del Plata representa una inversión adicional del gobierno nacional de casi 280 millones de pesos que tiene para hacer obras el intendente Montenegro. Y la verdad es que en ese contexto se charló de una reunión que va a haber la semana que viene aquí en el Parlamento con el ministro de Interior y líderes de la oposición para postergar por el tema sanitario las fechas de las elecciones. Es muy raro que la primera semana de agosto, en medio de una pandemia, movilicemos a 18 millones de argentinos a amontonarse en una escuela, en un aula cerrada, a lo mejor nos toca invierno. Entonces, corrimiento de fechas como una variante a partir de un proyecto que presentó la Unión Cívica Radical, los diputados Jacobiti y Carrizo. Pero fue una charla informal, no hay ninguna definición. Obviamente que vivimos en la era en la que una noticia tapa la otra y la otra tapa la otra, y entonces pareciera que todos quieren correr a ver quién da la noticia más estridente, pero fue una charla informal. El martes va a haber una charla formal del ministro de Interior con los líderes parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Volviendo justamente al tema de la oposición y del impuesto a las ganancias, una de las críticas que realizaron es que no se atiende la situación de los autónomos. ¿Qué se puede explicar sobre esto, si se está pensando también medidas para ese sector? Porque va por ley aparte, autónomos y monotributo. Monotributo, lo que hicimos fue aprobar por ley un puente que beneficia a 350.000 monotributistas que por el salto de categoría que venía muy retrasado, digamos, caían en el sistema de autónomos y se les hacía mucho más gravoso, ¿no? Eso lo sancionamos también en la sesión que empezó el día sábado a la mañana y terminó el domingo al mediodía. Y en paralelo estamos trabajando junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como les conté en el tema PYME, muy fuerte para tratar de simplificar y bajar el peso de los impuestos. Estamos trabajando en el tema autónomos y monotributistas porque los sistemas de deducciones son distintos. Le voy a poner un ejemplo. El trabajador no puede evitar un seguro de vida de su salario, pero un autónomo, si paga un seguro de vida, sí lo puede evitar. O sea, los débitos son distintos, las categorías son distintas, entonces el tratamiento es distinto y son leyes distintas. Bien, estamos atravesados en los últimos días también por las reuniones con el Fondo Monetario, también en los últimos días usted también participó en una reunión con Guzmán. ¿Está en la misma línea que plantea Cristina? ¿Hay que quizás demorar los plazos? Mire, lo primero que le quiero decir es la línea acá la plantea el presidente. Y el presidente ha planteado con mucha claridad que Argentina tiene vocación de cumplir con sus compromisos, de honrar sus deudas, pero de una manera en la que no caigamos de vuelta en tener que reestructurar la deuda argentina como pasa en ciclos cada 5 años o 10 años. Recordémosle a la sociedad argentina que si hoy podemos tomar esta decisión alrededor del impuesto a las ganancias, es porque el año pasado el gobierno argentino reestructuró la deuda con los bonistas y se liberó de pagar este año casi 6.800 millones de dólares en vencimientos de deuda, que se enfocaron en obra pública, se enfocaron en la mejora de tarjeta alimentaria y de prestaciones sociales y se enfocaron en estas medidas que vamos viendo de reducción de impuestos. En paralelo,
estamos rediscutiendo la deuda con el fondo. Una deuda que el fondo mismo, el staff técnico del fondo reconoció que fue simplemente una decisión política, que no tiene sustento técnico como se aprobó el acuerdo del gobierno de Macri con el fondo, que le dejó, yo siempre bromeo con la idea del camello, ¿no? Porque tenemos dos grandes jorobas en el 22 y en el 23 que estrangulan la posibilidad de que el mercado, los inversores sientan que Argentina va a cumplir con sus obligaciones de pago. Tenemos que construir una curva más larga, más inteligente, más sustentable, como plantea el ministro, y muy asociada a las exportaciones argentinas. Argentina, para pagar dólares, tiene que producir dólares. Y eso es vender trabajo argentino al mundo. Entonces, inexorablemente, lo que tenemos es que discutir en términos de plazo, en términos de tasa, en términos de volumen de deuda, cómo la Argentina puede llevar adelante de la mejor manera sus obligaciones, con un programa económico propio y además entendiendo que si los bonistas, que son inversores que ganan plata prestándole plata a los países, hicieron una quita de tasa que hoy deja la tasa de interés más baja que la que le cobra el fondo, este es un tema que el fondo debiera de revisar. Si los bonistas mejoraron el plazo respecto del perfil de deuda argentina, es lógico que un prestamista de última instancia debiera de mejorar, porque si no nos encontraríamos en la curiosidad de que imagínese usted que el banco le cobrara más más caro que el usurero del barrio. Digamos, en realidad la situación es, el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia para los países. Y hoy está con tasas y plazos más duros, cuando en realidad la finalidad desde el consenso de Washington en adelante es que el fondo sea un instrumento de ayuda a los países en vías de desarrollo. Massa, bueno, y justamente, y ya la última de mi parte, el presidente decidió avanzar con una causa penal por la toma de deuda. ¿Acompaña esta medida? ¿Cómo considera que se puede avanzar, mejorar las negociaciones con los bonistas? Bueno, a ver, con los bonistas ya no tenemos discusión, hemos cerrado un acuerdo con el FMI, para los próximos el Club de 25 París, años. En el caso del fondo y del Club de París, el presidente lo que ha planteado en la justicia es que el gobierno de Macri tomó la deuda sin pasar por el Congreso, que es lo que la Constitución obliga, y por eso hizo la denuncia judicial. En paralelo, como el préstamo al gobierno de Macri y el fondo se lo dio violando el estatuto del fondo, hay una investigación interna del fondo a pedido del director alemán y del director chino. Entonces no nos podía pasar que en la Argentina no revisáramos lo que el Fondo Monetario Internacional estaba revisando dentro de su organización. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el problema más serio es que cuando uno mira los trenes, las autopistas, los arroyos, las calles, uno se da cuenta que el gobierno de Macri tomó 89.000 millones de dólares de deuda que no están en ningún lado porque sirvieron solo para financiar fuga de capitales. Massa, bueno, la última también de mi parte, agradecerle esta comunicación federal que estamos realizando y quisiera una reflexión suya de este momento del país. En este momento está viendo gente de Santa Fe, los vecinos de Entre Ríos, en Mar del Plata, Miramar, en Necochea, en Tandil. ¿Qué visión de la realidad argentina en lo social y en lo económico está viendo usted hoy? Lo primero que le quiero decir es que estamos en un momento muy, muy difícil, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque ni los gobernantes estamos preparados, ni nos formamos para gobernar en pandemia, ni los empresarios, ni la gente está preparada para llevar adelante su vida en pandemia. Es un momento muy, muy particular del mundo, es un momento distinto, a ustedes les debe pasar en el trabajo de todos los días. Claramente es un momento muy especial. Después, la Argentina tiene una situación aún más compleja porque al ser un país con un grado de pobreza muy alto, con problemas de desarrollo, con problemas de infraestructura, con caída del producto más grave que la del resto del mundo, obviamente se siente mucho más.
Y lo que nosotros tenemos es el desafío de, por un lado, tratar de ser lo más empáticos con la distancia que impone el momento, pero lo más empáticos posible con lo que le está pasando a los argentinos. Creo que parte de la satisfacción o de la, si usted quiere, de la buena onda que se generó alrededor del tema ganancias tiene que ver con que frente a tanto agobio apareció una medida que, bueno, que la siente gran parte de la Argentina trabajadora de clase media, de esa que genera riqueza, como un tiro para el lado de la justicia. Y creo que lo que tenemos que hacer es seguir incentivando y generando medidas para que esa Argentina que empuja, que trabaja, que no le pide al Estado que le regale nada, que pide que el Estado le dé la oportunidad de desarrollarse, de alguna manera el Estado, la política, los políticos en su conjunto le demos respuesta. A pocos días entonces de la posible sanción definitiva a esta ley de reforma del impuesto a las ganancias, hemos tenido la palabra de Sergio Massa, uno de los impulsores de la Cámara de Diputados de esta norma. Germán Lagrasta, de Mar del Plata, de Canal 10, muchas gracias por haber compartido esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego, Sergio Massa, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo.